Damos la maldición de la higuera. Y decía, al regresar a la ciudad muy de mañana, Jesús sintió hambre. Divisando una higuera cerca del camino, se acercó, pero no encontró sino hojas. Y Jesús le dijo, jamás volverás a dar fruto. Y al instante se secó la higuera. Al ver esto, los discípulos dijeron maravillados, ¿cómo se secó de repente la higuera? Jesús les contestó, en verdad les digo, si tienen realmente fe y no vacilan, no solamente harán lo que acabo de hacer con la higuera, sino que dirán a ese cerro, quítate de ahí y échate al mar, y así sucederá. Todo lo que pidan con la oración llena de fe, lo conseguirán. Nuestro hermano Alex nos dará una visión porque en lo particular a mí me extraña que el maestro lleno de bondad, lleno de amor, le diga a una planta que en su momento dio fruto, no he encontrado alimento en ti, sécate. Pareciera un acto de arrogancia. Él, que es toda sabiduría y por supuesto que tiene conocimiento total, sabía inclusive que no era temporada de higos. O sea, él fue fuera de temporada y le pide a un árbol frutos que no es su tiempo de darlos. O sea, él lo sabía, pero hay algo interesante al igual que el anterior. Él andaba con sus discípulos. ¿Qué quería él con esto? ¿Hacerle un acto de arrogancia frente a ellos? ¿Hacerse sentir que él todo lo puede? No sé, vamos a ver qué nos tiene Alex Rodríguez. Claro que sí, el aspecto que Hilda toca, o el aspecto que tú dices, de qué buscaba Jesús, ¿no? Definitivamente hay que hablar en el contexto de la palabra, y el primer elemento de tener claro es que Él va con los discípulos, los va adoctrinando, y el otro elemento es que la palabra no es una palabra que se lee fundamentalistamente, tiene un significado, hay allí un sentido alegórico, hay un sentido metafórico, y hoy nos encontramos con uno de estos sentidos. Para esto hay que entender qué es la higuera, qué son las hojas y qué son los higos. Precisamente en aquel tiempo se daban diferentes, en Palestina se daban diferentes tipos de higueras. Una higuera era aquella que tenía muchísimas hojas, pero allí en la curva de la hoja y de la higuera debería haber un elemento llamado como el pequeño higo, que era el que la gente consumía. Eso era lo que el que iba caminando, el que iba andando, tenía como alimento. Entonces, cuando tú tenías esa necesidad de comer algo o comerciar con algo y te acercabas a esta higuera y no encontrabas esto sino hojas, era una maldición, porque en aquel tiempo maldición era no tener abundancia. En aquel tiempo todo lo que era maldición era no tener abundancia. Si tú no tenías hijos, era una maldición, si tú no tenías propiedades, era una maldición. Y aquí también Jesús está valiendo de este elemento para darnos a entender algo. Primero, que hay un tiempo para dar un fruto, pero que si ese fruto no se da en ese tiempo, está la maldición del vacío. Jesús se acerca con hambre. A mí me llama la atención mucho que Jesús se acerca con hambre. Él va con sus discípulos y él se acerca con hambre. Él no se acerca sencillamente para dar una enseñanza. Jesús va con hambre, va caminando y quiere comer algo. Cuando se acerca allí, ve esta frondosidad y escarba, se encuentra con que no tiene aquel elemento que puede dar fruto. Jesús lo sabe, pero Jesús quiere adoctrinar a sus discípulos. De ahí Jesús va a otro lugar y es cuando nos encontramos con un texto que vamos a hablar más adelante, donde se habla de la expulsión del templo, de la gente del templo. Jesús está preparando a sus discípulos para que entiendan que hay un juicio de Dios y que una maldición es andar y no dar el fruto en el tiempo oportuno y tener muchas hojas. Los fariseos, los letrados, eran gente muy opulenta, tenían muchas hojas, muchos adornos, mucha palabra, mucha doctrina, pero en el fondo no tenían aquel elemento que alimentaba, no tenían ese higo. Jesús quería dar esa gran enseñanza de que definitivamente es una maldición no estar llenos de Dios y tener frondosidad, las religiones frondosas, las creencias frondosas, pero que están sin sentido. Entonces es un texto que trae ese significado. Jesús no está maldiciendo por maldecir ecológicamente, ni está descubriendo higueras por descubrir. Ni se está presentando arrogante, ni se nada está presentando por el arrogante. Sencillamente se está valiendo de lo que son los elementos de aquel tiempo para adoctrinar a sus discípulos y para dar a entender que la plenitud es Él y que de ahí para adelante con los discípulos, porque si empezamos a leer más para allá, vamos a ver todos los elementos en que Jesús denuncia todo eso. Denuncia a los fariseos, denuncia la opulencia, denuncia la apariencia, y Dios quiere es que
tengamos aquel fruto que la gente pueda alimentarse. Por eso Jesús se acercó con hambre. Y esa es la enseñanza, y pienso que esa es el núcleo, la esencia de este mensaje. Jesús no es arrogante, Jesús no se la pasa maldiciendo, sencillamente está adoctrinando para que todo tenga plenitud. Adoctrinando a sus discípulos, adoctrinándonos nosotros en este caso. Gracias, sí. Alex, gracias por la luz que nos das a nosotros, sí. Porque la verdad, yo aprendí cosas que, ¿verdad? que no sabía y es difícil cuando uno lee textualmente la Biblia sin una ayuda, sin fe y sin la unción del Espíritu Santo y sobre todo sin la enseñanza de la iglesia. Esa guía maravillosa. Otra parte, Benito, que nosotros podemos ver y que también da mucho que pensar es en Lucas 18, del 18 al 30, lo que es el joven rico. Ese joven rico es famoso. Así es, dice en la palabra de esta forma: cierto hombre importante le preguntó, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solamente uno es bueno y ese es Dios. Conoces los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes testimonios falsos, honra a tu padre y a tu madre. Pero él contestó, todo esto yo lo cumplo desde muy joven. Al oír esta declaración, Jesús le dijo, todavía te falta algo, vende todo lo que tienes, reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Cuando él oyó la respuesta, se puso muy triste porque era harto rico. Viéndolo Jesús dijo, qué difícil es entrar al reino de Dios cuando uno tiene las riquezas. Es más difícil para un camello por el ojo de una aguja, pasar por el ojo de una aguja, que para un rico entrar al reino de Dios. Los oyentes dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús respondió, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pedro dijo entonces, ¿ves cómo nosotros dejamos lo que teníamos y te seguimos? Jesús respondió, yo les aseguro que ninguno dejará casa, esposa, hermanos, padres o hijos a causa del reino de Dios, sin que reciba mucho más en el mundo presente y en el venidero, la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Benito, esto es una palabra muy extensa. Yo entiendo que en lo particular debí yo misma, ¿no? Terminarla en lo que era el joven nada más, pero era tan interesante luego más adelante y tan enriquecedora. Pero si tú te pones a ver, cuando esa persona joven se le acerca, le está solicitando, no sé, es como que él quiere ser en cierta forma premiado por su maestro. Yo he sido bueno, dime qué más debo hacer. Y cuando él habla de repartir todo y de seguirlo, pues el joven pienso yo que titubeó, no, lo dice. Y me da la impresión que pone en un lugar muy difícil al que hoy tiene dinero. Siente uno el pensar que la posibilidad, mejor dicho, de que el hombre que es rico no puede entrar al cielo. Yo creo que vemos en Lucas 18 un mensaje de dos campos. Tenemos dos cosas. Señor, tú me has bendecido, he cumplido todas las reglas que tú me has puesto en la ley. Y el Señor le dice, óyeme, tienes que aún dar más de lo que tienes. Esto lo vamos a tocar directamente con nuestro diácono. Pero la segunda parte viene a ser que todo lo que yo dé a los pobres, todo lo que dé en la tierra, como yo use las herramientas que Dios me ha dado, Él me lo va a recompensar. Diáconos, tenemos Leandro, un mensaje. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué enseñanza podemos nosotros obtener de este encuentro que tuvo Jesús con este joven que le salió, ¿no?, en el camino y que él entendía que lo estaba haciendo todo, pero pone en una posición difícil a los demás con su entrevista? ¿Qué nos dice Leandro? Bueno, lo primero que nosotros vemos es que el hombre rico, cuando se le acerca a Jesús, le dice, maestro bueno. Y habría que ver qué está tratando este hombre de
de pedirle a Jesús, quiere que Jesús lo justifique como bueno a él. Y Jesús, entendiendo eso, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino Dios. Dios es el único que es completamente bueno. Nosotros tratamos de ser buenos. Y Jesús le dice lo que tiene que hacer, cumplir con los mandamientos, no matar, no robar, no cometer adulterio, honrar a padre y madre, no tener falso testimonio y esas cosas. El joven sabía que eso lo cumplía y que cuando Jesús le preguntara, él le iba a decir que él hacía todo eso. Y esperaba una justificación de Jesús. Por eso es que Jesús le dice, cuando él le responde que todo eso lo ha cumplido, te falta todavía algo. A nosotros siempre nos falta algo. Nosotros no somos perfectos, solo Dios es perfecto. Por eso Jesús le dijo al principio eso, solo Dios es bueno. Nosotros vamos a la perfección, estamos llamados a ser santos, pero no lo somos. Y Jesús le responde, deja todo lo que tienes, vende todo lo que tienes. Y era mucho lo que tenía porque era un hombre harto rico. Y cuando lo vendas todo, dáselo a los pobres. Oye, cuando nosotros oímos eso, que estamos acostumbrados a una vida donde tenemos cosas, nos choca. Jesús quiere precisamente hacer eso, chocar a este hombre y hacerle ver que él, que aunque se consideraba bueno y cumplía con los mandamientos, no tenía la disposición de ser bueno totalmente, porque tenía muchas cosas que no quería desprenderse. Jesús lo primero que quiere es que nosotros aprendamos a desprendernos de las cosas que nos amarran a este mundo, y por eso le plantea esa situación. Y fíjense que como tú seguiste la lectura a la parte de los ricos. De los ricos. Eso es, eso es una parte que pudiera confundir mucho, porque he escuchado en muchas ocasiones de personas que piensan que porque Jesús dijo eso, ya los ricos no tienen oportunidad de salvación. Sin embargo, fíjate que él le pone un ejemplo muy sencillo, y él dice, más fácil entra un camello por el ojo de la aguja que un rico. Pero resulta que pasa. ¿Qué es el hoyo de la aguja? El ojo de la aguja es una puerta que tenían las murallas pequeñas, donde solamente entraba el hombre a pie, y era la única puerta que quedaba cerrada, abierta durante la noche. La puerta grande de la muralla se cerraba, y por esa puerta no podía pasar un camello. La única manera que un camello podía pasar ahí era si se agachaba, que tomaba la misma altura que el hombre, y por eso podía pasar. Dice, más fácil puede pasar el camello por esa puerta. ¿Por qué? Porque el camello, ¿qué hace? Que se agacha, se hace humilde. El hombre, si se hace humilde, el rico, si se hace humilde, puede pasar también al reino de Dios. Porque el tener no es nada malo. Lo malo es el agarrarse de lo que se tiene. Si está dispuesto a compartirlo, pues sencillamente también puede entrar al reino de los cielos. Muchísimas gracias, Leandro, diácono Leandro, muchas gracias por esa explicación que nos da mucha luz. Y a ustedes, amigos, les invito a que no se muevan, que dentro de un momento regresamos con otras lecturas que pudieran confundirnos en el momento en que Jesús nos enseña de una manera fuerte, de una manera con un carácter pues enérgico, pero que simple y llanamente lo que nos está es dando luz y enseñándonos a tener una mejor vida, a conducirnos. Así que quédate consiguiendo sus huellas y en un segundito estaremos contigo explicándote otras más enseñanzas fuertes de Jesús. Sus huellas. Amigos y colaboradores de Siguiendo sus Huellas, sé parte del milagro de llevar el mensaje del Señor al pueblo de Dios, colaborando con una pequeña suma de dinero mensual, y serás parte de este maravilloso servicio. Respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír.
Elaborar el cemento premium dominicano es más que un trabajo diario. Es el compromiso que como empresa asumimos de producir la más alta calidad de producto disponible en los mercados internacionales. Por eso, ampliamos nuestras instalaciones para convertirlas en las más modernas y eficientes de la región y en total armonía con la naturaleza, para seguir produciendo con la mejor tecnología y materia prima el cemento que supera en calidad a todos los demás y que es orgullo de aquí en todo el mundo. Cementos Cibao, el cemento premium dominicano. Este segmento es presentado por Cementos Cibao. Estamos en Siguiendo sus Huellas porque usted nos acompaña en este programa especial. Es un programa maravilloso porque en compañía del diácono Leandro, diácono Rafael Berrido, también tenemos a José Amado y a nuestro Alex Rodríguez en el set. Queremos llevar luz sobre palabras fuertes que nuestro Dios dijo durante su tiempo en la tierra. Y si usted se ha preguntado alguna vez, ¿por qué yo tengo que cumplir con las autoridades? ¿Por qué tengo que cumplir con el gobierno? ¿Por qué ¿Tengo yo que pagar impuestos? Esos impuestos que me vienen todos los meses sangrando, pero también mis obligaciones públicas y privadas. Todo está atado. Las enseñanzas del Señor, valga la cacofonía, son muy válidas. Claro que sí. Y la Biblia nos menciona de una manera muy clara sobre los impuestos y mis obligaciones hacia el gobierno, hacia el Estado. Y lo vemos en Mateo 22, el impuesto debido al César. Los fariseos hicieron consejo para ver el medio de hundir a Jesús. Con todas esas palabras y todo ese conocimiento, le enviaron pues discípulos suyos junto con algunos partidarios de Herodes. Ellos le dijeron: Maestro, sabemos que hablas siempre con sinceridad y que enseñas el camino de Dios, de acuerdo con la más pura verdad. No te preocupas de quién te oye, ni te dejas influenciar por él. Danos pues tu parecer sobre este caso particular. ¿Está permitido o no pagar el impuesto al César? Jesús comprendió su maldad y le contestó: Hipócritas, ¿por qué me ponen trampas? ¿Por qué me ponen a prueba? Muéstrenme la moneda con que se paga el impuesto. Ellos, pues, tomaron un denario, y Jesús les dijo: ¿De quién es esta cara y el nombre que está escrito? Contestaron: del César. Entonces Jesús les replicó: por tanto, den al César lo que es del César, y a Dios lo que a Dios corresponde. Palabras fuertes, enseñanzas fuertes, y tú y yo, Benito, como pueblo que somos, que estamos representando en este momento al que está allí, en su casa, puedo decirte, y es que es un momento en que tú estás viendo que Jesús se maneja con la autoridad de una manera, no sé, tú me pones un gancho y yo te trato con sabiduría, pero más allá de, tú dices, entonces ¿qué? Jesús se dejó ganar por ellos, eso es lo que uno piensa. Es lo que pensaría la mayoría de personas, lo que nosotros en nuestro poco entendimiento por no estudio profundo de la Biblia pensaría a primera entrada. Pero acá tenemos al diácono Rafael Berrido, que nos tiene una enseñanza muy estudiada y muy clara bajo la luz de Dios. Hay que estar claro de que realmente en esos grupos que fueron a visitar a Jesús había fariseos y